Bien, en nombre de Dios y de la patria abrimos la sesión de la Comisión de Vivienda del día de hoy. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados. Nos acompaña el alcalde de Rancagua, de la ilustre Municipalidad de Rancagua, don Juan Ramón Godoy. Muy bienvenido a la comisión, a la reunión. Nos acompaña también del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica de Chile, el subdirector del pregrado, profesor señor Kay Bergamini, y el profesor señor Pablo Guzmán. Les damos también a ambos la más cordial bienvenida. En la comisión nos acompañan los senadores Kusanovich, Pascual y Espinosa, junto con los equipos asesores de la comisión y de la biblioteca, y también por red está ahí la asesora del Ministerio también de Vivienda, Janet. Bienvenidos a todos. Secretario, ¿tenemos cuenta? Presidente, efectivamente han llegado diversos oficios de reparticiones públicas en que se da cuenta de gastos asociados a arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles que sirven de dependencias para actividades propias de las mismas. Por otro lado, la analista de BCN, señora Verónica de la Paz, remitió un documento relativo a legislación comparada sobre tratamiento del suelo rural en España, Argentina y Australia, antecedentes ya enviados a vuestros correos electrónicos. Finalmente, en sesión del Senado el día 9 de este mes se dio cuenta del siguiente proyecto que pasó a esta comisión con urgencia calificada de suma, que figura en la tabla de hoy en el punto 2, que es el proyecto que modifica la ley 21.442, nueva ley de copropiedad inmobiliaria, con el objeto de interpretar su artículo 100 e introducir otras enmiendas. Eso es, señor presidente, en cuanto a la cuenta. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a ver con Janet al final si podemos ver el tema del proyecto respecto de los perfeccionamientos a la ley de copropiedad. Vamos a ver si logramos alcanzar también a tratar ese tema. Bueno, le damos la más cordial bienvenida a todos nuevamente. Vamos en primera instancia nosotros a escuchar obviamente a nuestro invitado. Teníamos al alcalde de Rancagua pendiente desde una sesión anterior. En esa vez le pedimos las disculpas pertinentes, pero nos interesa de sobremanera a los miembros de esta comisión, alcalde, poder escuchar la opinión del municipio en una materia tan significativa, y que hemos procurado tratar de abrir espacio y vamos a seguir abriendo espacio obviamente para escuchar a diversos actores que nos puedan ir ilustrando respecto de la tramitación de una norma que se pueda de alguna manera ser parte del tema que nos convoca. Así es que, alcalde, junto con darle la más cordial bienvenida, le ofrecemos los micrófonos para que pueda hacer su presentación. Justo se cayó, parece. A ver, si les parece, tenemos problemas técnicos con Rancagua. Imagínense cómo pasa con otras localidades más aisladas. Bueno, si les parece, tenemos también para el día de hoy la presentación del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica. Nos acompaña el subdirector de pregrado, como les señalaba, don Kay Bergamini, y el profesor señor Pablo Guzmán. Si tienen alternativas, por favor, encantado, le ofrecemos la palabra para que puedan hacer la exposición ustedes antes que de Rancagua. Sí. No sé si me escuchan. Te escuchamos perfectamente, profesor. Ya, muchas gracias, muy amable por la invitación. Aquí estamos efectivamente junto al profesor Pablo Guzmán. Ambos, yo preparé una pequeña presentación en el fondo con los puntos de los boletines que nos hicieron llegar para poder en el fondo comentarlo. Así que, si les parece, yo y después continúa también, voy a compartir pantalla. ¿Están viendo ahí la presentación? Sí, perfecto. Ya, entonces voy a partir. Esto todo viene esencialmente asociado a los tres boletines con la modificación al decreto ley 3516, al artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, entre otras
cambios, pero digamos que esos son los más significativos. En primer lugar, en relación al artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, en general todas las modificaciones apuntan a dar secciones de lo que se puede hacer o no en el sector rural, que es algo como que hoy día está en discusión. Algunos temas específicos dicen relación con el boletín 14605-14, donde se plantea que las Ceremis de vivienda ya han estado emitiendo resoluciones con los criterios y parámetros de aplicación a propósito de un dictamen de Contraloría. No obstante, lo anterior tiene una diversidad importante de manifestaciones. O sea, lo que se está viendo hoy día es que lo que plantea la Ceremi, por ejemplo, de Antofagasta o de otras regiones, ya de los lagos, dista bastante entre cada una, por lo tanto hay una diversidad importante de manifestaciones, por lo que uno debiese esperar de cierta manera que ojalá se llegue a normar por lo menos los criterios mínimos para que haya una homologación en términos de lenguaje y no en cada región haya una diversidad tan grande de interpretaciones. En relación al boletín 15214-14 se agrega la posibilidad de hacer conservación, que parece todo pertinente, pues hay muchos interesados y se ha visto de manifiesto en bastante de las subdivisiones que se están haciendo, algunas con intereses de conservación. También hay comentarios a propósito de la posibilidad de edificar dos viviendas y ocupar cierto porcentaje del predio, que va alineado con lo que la mayor parte de por lo menos los IPT ha ido definiendo, así que parece también ser razonable. En cuanto al boletín 15214-14, el inciso final se pretende agregar es contradictorio con el primer inciso, pues mientras el primero se indica que no se puede hacer o no fuera del límite urbano, este genera las parcelas de uso residencial. En dicho contexto, ahí sería más pertinente establecer que se permiten parcelas residenciales en ciertos territorios, por ejemplo, con malas calidades de uso de suelo agrícola que impidan su explotación. O sea, en el fondo, esa propuesta de ley va a generar esta contradicción entre que o se prohíbe o se permite, y en realidad lo que creemos que se debe hacer es tener claridad respecto a lo que se puede o no se puede hacer. También se establece una modificación en el boletín 14605 respecto al artículo 138 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y esto es bien contradictorio, pues se aplica en el artículo de la Ley 19.300 que hace mención a daño ambiental, ¿ya? Y los que trabajamos en medio ambiente sabemos que esto es solo posible verificar en caso de que, por ejemplo, se hubiese realizado la corta vegetación nativa o la modificación del curso de agua. Por lo tanto, entonces, si el objetivo es prevenir que estos eventos se manifiesten, se debe fortalecer el ingreso del sistema de evaluación de impacto ambiental de los proyectos de parcelaciones, como es indicado en el boletín 15214-14, donde se indica que con 20 parcelas se debe evaluar la pertinencia de ingreso. O sea, bajándose el criterio que existe hoy día de 80 parcelas, o sea, o de 80 sitios en el fondo que establece la ley de base del medio ambiente por 20 parcelas. Luego que sería ya un criterio más bien de carácter preventivo respecto de los potenciales efectos. En relación al artículo 1 del decreto ley 3516, primer párrafo, en general las modificaciones indicadas en el inciso primero, que se indican en los boletines 14605-14 y 15214-14 avanzan en el sentido correcto al incorporar la conservación y la protección ambiental, algo que ya comentamos y que va en el sentido del interés de muchos desarrolladores. No obstante lo anterior, hay dos elementos no considerados que son relevantes de analizar. Bueno, primero, que el tamaño predial de media hectárea, que viene desde la lógica de la reforma agraria asociada a la explotación mínima básica que se podía realizar de acuerdo al mejor suelo de Chile, que en esos momentos era la zona de Win, ese criterio no es aplicable a otras zonas del país. Por ejemplo, hay Seno Magallanes, donde los tamaños prediales mínimos para la actividad agrícola y ganadera son mayores. O sea, en el fondo, con media hectárea nadie puede desarrollar una actividad agrícola o ganadera probablemente en esas regiones. Por lo tanto, debería existir un criterio regional de tamaño predial mínimo basado en la explotación agrícola básica. Si es lo que se quiere proteger, en el fondo, si lo que estamos buscando es proteger el suelo agrícola y esta actividad económica, debe el tamaño mínimo predial ajustarse a esta necesidad. Y sería ideal, no se hace mención, pero vamos a reiterarlo, que estos fueran los planes regionales de ordenamiento territorial quienes vayan definiendo estas unidades prediales. Y como segundo punto, otro elemento es que no se menciona el de los planes reguladores intercomunales, o sea, se hace mención al plan regulador
metropolitano de Santiago, al de Valparaíso y al de Concepción, pero en un país donde avanza la metropolización y tendrá metropolitana, o sea, ya sabemos que por lo menos está la de Puerto Vara, Puerto Montt, por ejemplo, Coquimbo, La Serena, o sea, el país está avanzando en un proceso de metropolización y cada día más áreas está quedando bajo la normativa de los planes reguladores intercomunales, lo que está afectando el suelo rural. Por lo tanto, ese concepto debería actualizarse y vincularse a los PRI, o sea, dejar eliminado de los planes regionales metropolitanos y vincularse a los planos reguladores intercomunales, pero idealmente a este nuevo instrumento que son los planes regionales de ordenamiento territorial y que sean estos los que definan las condiciones ideales mismas. En relación al artículo 2, al eliminarse o habitacionales que plantea el boletín 15.215-14, se elimina sanción para quienes tengan por parcelas de agrado. Eso nuevamente muestra la necesidad que se regule explícitamente su uso. Posteriormente, al incorporarse, como indica el artículo 3 propuesto en el boletín 15.214-14, las parcelas de uso residencial nuevamente de facto se autorizan las parcelaciones de agrado, por lo que se recomienda que se haga explícito que se puedan hacer. Y aquí, a modo de comentarios generales y ya de síntesis, no más comentarios respecto de los otros articulados, en un mundo de proceso de urbanización planetaria, que llaman algunos autores, donde el acceso a Internet de manera satelital, por ejemplo, la posibilidad de las energías renovables no convencionales que nos hace como disponer fuera de la red, por ejemplo, entre otros, la demanda por ocupar territorio y salir de las ciudades va a aumentar como lo demostró el periodo COVID. O sea, cada vez hay una mayor presión sobre los sectores rurales y esto va a seguir aumentando, no va a seguir disminuyendo. En dicho contexto, más que prohibir, se debe avanzar hacia una planificación territorial que resguarde los suelos agrícolas o las áreas de valor natural, así como también las actividades y usos tradicionales. Aquí nos olvidamos, a veces hacemos planificación física en el mapa, pero nos olvidamos del impacto que esto genera en las comunidades locales y también permita a quienes tengan interés en vivir en estos ambientes puedan hacerlo. Más allá de la zona central de Chile, las densidades de población son bajísimas y esto representa también una oportunidad de mejor ocupación del territorio. Por lo anterior, se debe, por ejemplo, la Política Nacional de Desarrollo Rural, ya porque es la que está mandatando en el fondo las acciones del Estado en los espacios rurales, los planes regionales de ordenamiento territorial como un instrumento que permita a lo que ya vimos ir definiendo ciertas zonificaciones mínimas o ciertos tamaños prediales mínimos y zonas donde se puede hacer uso o no de suelo, por ejemplo, definiendo dónde están aquellos suelos de peor calidad o aquellos lugares donde no se puede desarrollar de manera atractiva la actividad económica agropecuaria. También la evaluación ambiental estratégica como instrumento que se hace cargo en el fondo de los instrumentos de planificación territorial. Y finalmente el sistema de evaluación de impacto ambiental para los proyectos en el fondo de parcelaciones, cosa de que estos puedan ser evaluados adecuadamente y hacerse cargo de sus impactos ambientales, de manera a permitir que en el futuro este desarrollo que se pueda dar en los sectores rurales pueda ocurrir de manera armónica en el territorio. Eso, muchas gracias. Pablo. Sí, solamente reiterar el agradecimiento a la invitación dispensada y hacer algún par de precisiones a la presentación que hace Kai relativa a los dos contenidos de la preceptiva que está en discusión. Diría en primera instancia que uno de los problemas fundamentales relativo a el trabajo en estas materias tiene que ver con algo que está contenido en la moción cuando se presentaron estos proyectos de ley. Y particularmente cuando se refiere a la casuística, ¿ya? La definición de la casuística, en el caso de las definiciones que tienen que ver con los alcances de los órganos de la administración del Estado para poder pronunciarse de manera pertinente y fundada cuándo procede o cuándo no procede la definición de un núcleo urbano al margen de la planificación o cuándo procede o cuándo no procede la definición del carácter agrícola del inmueble, que son las dos piezas fundamentales que de alguna forma marcan lo que debe señalar esto. Y uno de los puntos que uno constata después de todos los años de aplicación, tanto del artículo 55 como del decreto ley 3.516, que precisamente siempre se ha delegado esta función
en órganos de la administración del Estado que precisamente no han hecho lo que dice la modificación del proyecto de ley, que es establecer parámetros, ¿ya? Criterios de pertinencia territorial de manera fundada y parámetros que adecuadamente establezcan qué es un núcleo urbano al margen de la planificación y por otro lado, cuando estamos frente a un predio de carácter rústico o agrícola. Por lo tanto, la forma que existe o que ha desarrollado todos los países para poder establecer criterios de pertinencia territorial, fundamentar adecuadamente las decisiones administrativas es a través de los instrumentos de planificación territorial o a través de los instrumentos de ordenamiento territorial. Eso ocurre en la legislación comparada, no tenemos que hacer una disquisición tan detallada al respecto. De hecho, si uno observa el decreto ley 3.516, lo que va a observar es que en el inciso primero, lo primero que hace es hacer mención a 3 planes metropolitanos a nivel nacional, con lo cual se hace una constatación clara que finalmente, después de un desastre que se observó en su momento respecto a la generación de parcelaciones o la proliferación de parcelaciones de grado en las áreas metropolitanas, finalmente se incluye dentro de la misma preceptiva, en su inciso primero, precisamente la identificación de solo 3 planes metropolitanos a nivel nacional, como si en Chile no existiera más planificación territorial. Desde mi punto de vista, la voluntad de querer modificar esto sería bastante sencilla, bastaría con reemplazar los 3 planes metropolitanos por decir planificación intercomunal o ordenamiento territorial, como lo plantea Kai Bergamini. Entonces, yo diría que ahí hay un punto neurálgico en el cual tiene que haber una decisión, ya de una vez por todas, después de haber tramitado 12 veces intentos de modificación, tanto el 1516 y otras tantas modificaciones del artículo 55 que tampoco han sido muy felices, una decisión clara de si el país va a apostar por la planificación y el ordenamiento territorial o no va a apostar. Si va a delegar finalmente en alguna medida decisiones a los ámbitos regionales para que ellos puedan responsablemente hacerse cargo de lo que es la planificación y el ordenamiento territorial, o definitivamente siempre vamos a estar supeditando a frases que de alguna forma nos llevan a criterios que es difícil de implementar en el ámbito de la administración. Con esto no quiero decir que la solución finalmente sea hacer un plan de ordenamiento territorial o hacer una planificación urbana, porque finalmente todo va a recaer en un órgano de fiscalización que debería estar preocupado de que efectivamente no se produzcan los problemas que ya hemos visto durante todo este tiempo y que después culminan en acciones que están reñidas con la legalidad. Pero cuando uno pide pertinencia territorial y de manera fundada justificar adecuadamente cuando nos referimos a un núcleo urbano o cuando nos estamos refiriendo a un predio rústico, uno esperaría que finalmente exista un acto de confianza de la autoridad política hacia los instrumentos de planificación territorial, que son los que finalmente de alguna forma le dan el cauce adecuado a la definición de estos conceptos en un territorio que es absolutamente diverso a nivel nacional. ¿Ya? Hay planes intercomunales en todo el país en este momento funcionando. Bastaría con que el 3.516 hiciera ese acto de confianza hacia los planes o instrumentos de planificación territorial para que sencillamente con modificaciones simples en los instrumentos de planificación territorial de nivel intercomunal que tienen intuición sobre el espacio rural pudiesen actuar en consecuencia estableciendo cuáles son los parámetros adecuados de subdivisión tal como se hace en los planes metropolitanos de Santiago, Valparaíso y Concepción. ¿Ya? Y eso sería finalmente el cierre más simple que uno podría tener respecto a una discusión que ya lleva tantos años en curso y que finalmente no ha podido resolverse de manera adecuada. Por lo tanto, sin querer alargar más la exposición, solamente señalar que yo diría que esta forma de delegar en una secretaría a nivel regional la definición de la pertinencia y establecer de manera fundada qué es lo que procede en estos casos, finalmente debería recaer absolutamente en instrumentos de planificación y ordenamiento territorial. Ahí tengo un pequeño matiz con el profesor Kai Bergamini, porque finalmente a mí me gustaría que fuera un instrumento normativo,
¿ya? Ahí fraseo al profesor Oriol Nelo, cuando él señala, digamos, que urbanismo, ordenamiento territorial sin norma es solo un PowerPoint, ¿ya? Desde mi punto de vista, creo que nosotros tenemos que actuar, digamos, bajo la tutela de una acción normada y claramente establecida, con pertinencia territorial y regional, evidentemente, y eso hacia donde nosotros creemos que deberíamos avanzar. Si el día de mañana el PROD va a establecer una reglamentación clara en su accionar, fantástico, porque eso ya de alguna forma resolvería una serie de problemas. De momento, los únicos instrumentos normativos que podrían tener tuición en este caso serían los planes intercomunales que de alguna forma eh, accionan o gatillan lo que es la acción normativa del Estado. Y en ese sentido, creo que con modificaciones bastante simples, con una redacción que atañe al inciso primero del artículo, o sea, del decreto ley 3516, ¿cierto? El inciso primero, sencillamente tocar aquellas clavijas que de alguna forma nos llevan a la normativa desde el punto de vista territorial. Eso, sin querer, digamos, alargar más la presentación, creo que ya de alguna forma el profesor Kai Bergamini ha dado los puntos pertinentes respecto al tema y dejo el espacio para que otras personas también puedan seguir comentando. Bien, muchas gracias, profesor Guzmán. Una interesante presentación de opinión respecto de este particular. Entiendo que ya está el alcalde para su presentación. Si tuviese problemas de conexión, por favor, la alternativa que le sugerimos es apagar eventualmente la cámara, aunque no habría gustado verlo, pero está habilitado. Ahí está, ahí se le ve absolutamente, alcalde, muy bienvenido, un saludo afectuoso y tiene también los micrófonos. Muchas gracias por su disposición. Gracias, presidente. Saludar también por su intermedio a los senadores y senadoras que están también en la comisión. Agradecer el espacio, precisamente que nos dan a los alcaldes también de presentar esta problemática que hoy día están afectando, que tiene que ver con los instrumentos de planificación y cómo se han construido también las ciudades. Tengo una presentación, no sé si ya la tienen, voy a hacer bien breve la presentación, vamos a compartir pantalla. Perfecto, adelante nomás. Ahí aprovechamos con bajar nosotros después la presentación. Bueno, primero señalar justamente que en Rancagua da cuenta de un territorio comunal de una superficie de 25.621 hectáreas aproximadamente, y la parte rural representa una superficie de 20.339 hectáreas. El territorio rural de Rancagua corresponde al 79% de la superficie total de la comuna, por lo que es susceptible de la partición del suelo según la ley 3.516, que da cuenta y permite el fraccionamiento del territorio rural entre otros usos. Estas corresponden a dos zonas, a R1, área rural del fondo del valle, y zona R2, que es el área rural de alta pendiente, definida precisamente por el Plan Regulador Intercomunal. Acá por la lámina siguiente tenemos las áreas de crecimiento, territorio urbano y área de crecimiento urbano del Plan Regulador Intercomunal. También cómo se va desarrollando el área urbana conforme y regular, con una opción inmobiliaria hacia los límites, precisamente hacia los límites urbanos. El área disponible urbana es aproximadamente un 30,85%. Aquí tenemos dos imágenes, la primera del 2015 y el 2022, que dan cuenta un poco del crecimiento de la ciudad. Hay una partición del suelo rural, hay parcelaciones de agrado mayor a 5.000 metros cuadrados, que hoy representan una superficie aproximada de 1.454 hectáreas, correspondiendo a 1.813 lotes aproximadamente, identificándose tres sectores que concentran este tipo de fraccionamiento de suelo. Estos son el sector de Chancón, La Gonzalina y Punta de Cortés. En la lámina siguiente vamos a dar cuenta justamente lo que significa las parcelaciones con 5.000 metros cuadrados, más de 5.000 metros cuadrados. El fraccionamiento rural representa el 22% del área de desarrollo urbano regulado y con planificación territorial. También queremos dar cuenta de
parcelas de 0,5 hectáreas, afectadas bajo tendidos de alta tensión y edificaciones por fajas de protección. También es una problemática que tenemos, y si en la imagen que viene, en esta imagen podemos ver justamente cuáles son estas líneas y que están, parcelaciones que están bajo torres de alta tensión. En relación a la situación de caminos rurales, de caminos hacia sectores rurales, como se muestra en esta imagen, los caminos interiores hacia las zonas rurales ponientes se encuentran pavimentados, por lo que los tiempos de traslado se ven mejorados. El tiempo desde el límite urbano varía de 10 a 20 minutos, por lo que vuelve muy atractivo justamente con la cercanía a la urbe. Otra situación también que tiene que ver con la ubicación del hospital regional. Debido a la ubicación del hospital regional Rancagua, cercana a la ruta H210, hay una tensión justamente por el desarrollo urbano que limita los límites con el poniente de la ciudad. Actualmente, yo asumí como alcalde en mi primer periodo, tenemos cerca de 1.500 departamentos que fueron autorizados sin tener ningún tipo de conectividad y que además se presiona justamente hacia el sector de la Consarina, Chancón, Punta de Cortés para poder generar estos loteos de 5.000 hectáreas. También hay conflicto en fraccionamiento de parcelas, sobre todo por la accesibilidad. Esta lámina que viene, la problemática de la urbanización de las parcelaciones, 5.000 metros cuadrados, porque los anchos de los caminos vecinales no son más de 10 metros. Y como en el caso de las, son servidumbres de 7 metros que corresponde a estándares de pasaje. En el corresponde a 103 lotes justamente que tienen una accesibilidad deficitaria, justamente a estos loteos. La localización del fraccionamiento del suelo por subdivisión de parcelas de 5.000 metros se emplaza principalmente los suelos 1 y 2 de riego, lo que puede representar una pérdida de la capacidad también productiva agrícola, y va en contra de la estrategia justamente de desarrollo de O'Higgins 2017-2020, dentro de las que se encuentra como línea estratégica proteger los suelos agrícolas 1, 2 y 3 frente precisamente al crecimiento urbano. Algunas conclusiones: por la proliferación de este tipo de fraccionamiento, 5.000 metros cuadrados, y su uso para fines residenciales, se prevé las siguientes problemáticas: pérdida de sistemas naturales preexistentes y de estructura agrícola, lógica de chacras, canales y terrenos fértiles, y reconocimiento de asentamientos denominados pueblos naturales, expansión urbana dispersa y extensión y urbanización a partir de valores de suelo como razón principal, densificación urbana y especulación inmobiliaria, tensión en el territorio con viviendas sociales en la periferia y ruralidad, respuesta gubernamental al déficit habitacional en cantidad, alta densidad, y no en calidad, insuficiencia de conectividad, espacios públicos y equipamiento. Planificación urbana en asincronía al desarrollo inmobiliario dinámico, debido a los procedimientos normativos y administrativos, los cuales se demoran en aprobación cerca de 7 años. Y también la falta de protección sobre el territorio rural. Por la proliferación también de fraccionamiento, tenemos proliferación de parcelación en territorio en torno a los límites urbanos, rurales, reduce la capacidad de desarrollo productivo y genera una tensión en la demanda de servicios, generando una presión de los límites urbanos. Carencia de servicio en el mundo rural. Desafío de gobernanza buscando el equilibrio y reconocimiento de la dimensión humana en los asentamientos humanos, velando por condiciones de propositivo. Riesgo ante la expansión, planificado o no, de las áreas urbanas de las comunas colindantes con los límites comunales de Rancagua. La conformación de caminos vecinales o servidumbres asociados a este tipo de parcelaciones no permite el financiamiento para mejora, por ser propiedades particulares. No existe una adecuada urbanización de los caminos de acceso y su dimensión y conformación no se concilia con lo establecido en las normas urbanísticas o definiciones y estándares de calles o pasajes definidos en varios artículos, ¿no? Especialmente el DS47 del 92 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, y como se evidencia, la locación del hospital regional, cercano al límite urbano poniente, genera tensión en el desarrollo urbano sobre los territorios rurales, principalmente en las parcelas de agrado. Un comentario solo final. Hoy los loteos irregulares representan un costo para la municipalidad, justamente la mantención de caminos y sobre todo la entrega de agua a habitantes que no son justamente familias del tramo de vulnerabilidad. Eso, presidente, en nuestra presentación. Creo que
muy importante es ir regulando precisamente lo social, que tiene que ver con una demanda importante de viviendas que hoy día tenemos, el cuidado del uso agrícola. Rancagua, un gran porcentaje del uso del suelo es agrícola, y también un poco mirando las conurbaciones que naturalmente se van dando. Hoy día Rancagua fue, junto con otras comunas declaradas áreas metropolitanas, y ahí necesitamos un ordenamiento y una planificación justamente de nuestro territorio. Los problemas de conectividad, los problemas que están anunciados en esta presentación hablan justamente de eso. Lo que va a pasar en esta área es la conexión con Graneros, y es lo que sucedió naturalmente con Machalí, con un inmobiliario importante, con la pérdida de suelo agrícola, pero además con una falta de planificación que hoy día tiene problemáticas importantes en materia de conectividad. Gracias, presidente. Reitero agradecimiento por la invitación y por permitirnos también desde las comunas de las regiones exponer estos temas que son tan importantes para la ciudad. Muchas gracias, presidente. Sí, no, muchas gracias, alcalde. Para nosotros es muy relevante contar con la opinión de los gobiernos locales. Y ya han pasado varios alcaldes por esta comisión y no me queda la menor duda que van a haber otros tantos más en la tramitación de estas iniciativas, tanto de las asociaciones como también de experiencias que aquí tenemos ya en carpeta, varios requerimientos de diferentes alcaldes, incluso las zonas más centrales también, zonas costeras igual. Así que vamos a tener un amplio diálogo con el mundo municipal, del cual por lo demás alcalde nos gusta demasiado, así que tenemos una especial sintonía con ello por mis años que ejercí precisamente como alcalde en las comunas de la región más linda de Chile, lamentando a usted, alcalde de Rancagua, pero No estaría de acuerdo con usted, presidente. Pero tiene que estar cuando yo le diga que corresponde a Aysén, así que nadie en duda que Aysén es la región más linda. Así que aquí tengo al senador Espinosa y me dice, ¿a dónde saliste? ¿No es cierto? Si yo soy la puerta de entrada a la Patagonia, me dice. Ya, y tenemos siempre estas discusiones, pero lo importante es que evidentemente estamos frente a un tema que, como usted muy bien lo señala, como lo han señalado también los profesores, este es un ámbito que tiene una multidimensión, o sea, aquí no le podemos dar un solo enfoque dado la complejidad que esto tiene, y lo que se pretende en este sentido es también, y es la motivación de los senadores, avanzar en mecanismos que permitan hacernos cargo de esta realidad. Esto tiene evidentemente una mirada multisistémica. Aquí estamos hablando de materias de orden ambiental, de orden social, de desarrollo urbano, de planificación, de sustentabilidad del mundo rural, del mundo campesino. Se mezclan demasiados temas. Y después de casi ya de más de 40 años del 35-16, con todo lo que ha significado, la presión que ha implicado, todos los instrumentos que tenemos, evidentemente que creemos que hoy día hay que hacerse cargo de este tema. Yo creo que la señal que hacen los parlamentarios, los senadores, particularmente en estas mociones, es que tenemos que abrir el espacio de la discusión, y evidentemente es lo que nos anima a todos. Así que agradecerles evidentemente las visiones y las opiniones sobre este particular. Ofrezco la palabra, señores senadores. Señora senadora Pascual. Sí, no, muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a los profesores y al alcalde. Solo una pregunta para el alcalde puntual, mientras tanto, no entendí la problemática que explicó en relación o que enunció, mejor dicho, en relación a los fenómenos problemáticos de la parcelación y la vinculación con el hospital de Rancagua. Si no lo pudiera, por favor, explicitar un poquito más. Perdón, no sé si fue porque yo no escuché bien o no entendí. Alcalde. Senadora, básicamente es que el hospital de Rancagua, que es el hospital, no de Rancagua, es el hospital regional, justamente está en el sector poniente. Entonces toda la presión del desarrollo urbano está justamente hacia el sector poniente, donde está la Gonzalina, la Moranina y también Punta de Costé. Recordando de que justamente la ruta H210, que es una ruta que llega al hospital regional, conecta desde las comunas de Mostazal, Granero, y si nosotros colocamos la H10, conecta hasta San Vicente con la ruta de la fruta. Entonces, es una carga de ocupación importante, y el desarrollo inmobiliario justamente va hacia el sector poniente Rancagua. Perfecto, muchas gracias. Senadores, ofrezco la palabra. Senador Espinosa. Sí, primero agradecer y valorar las exposiciones, que creo yo van en la línea de lo que aquí hemos venido conversando durante largas semanas. O sea, para nadie es un misterio que aquí tiene que existir una mayor regulación, como lo hemos dicho desde el primer día,
que no se trata, como decían los académicos, de prohibir por prohibir, porque estos son procesos, ellos mismos lo ratifican en su exposición, son procesos globales, son mundiales. El derecho, como lo hemos planteado siempre, de vivir en un lugar alejado de la ciudad, respetando los temas medioambientales, respetando las problemáticas que el alcalde ha detallado de muy buena manera que se presentan, obviamente debe ser una enorme oportunidad. Este proyecto de ley que vamos a comenzar y que estamos discutiendo va a ser una enorme oportunidad para hacer una contribución, creo yo, a mejorar un aspecto que desde a todas luces estaba absolutamente en tierra un poquito de nadie y que hoy día tiene que tener mayores regulaciones con el efectivo deseo y propósito de que eso signifique obviamente también avanzar hacia el futuro, hacia procesos de ordenamiento territorial también en lo rural. Yo quisiera, más allá, ¿no es cierto?, de que el alcalde, a quien le agradecemos mucho su exposición, ha planteado temas complejos que generan estos procesos en las comunas, yo quiero señalarle que su intervención también demuestra algo que hemos planteado desde el primer día que comenzamos esta discusión, que las realidades son diferentes entre las regiones. No hay ninguna duda de que si, por ejemplo, en Los Lagos, que es la región que yo represento, hay terrenos de enorme productividad agrícola, debiesen esos tener restricciones y limitaciones mayores para estos procesos. Pero también no es menos cierto, porque yo comprendo lo que a él le preocupa. La sexta región es una región que tiene una alta vinculación, ¿no es cierto?, con la actividad agrícola intensiva y una serie de otras materias. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos miles de hectáreas de terrenos que no tienen uso agrícola, y respecto a los cuales, si se cumplen las otras condiciones que aquí hemos hablado, se puede avanzar en estos procesos. Por eso yo creo que desde ese punto de vista me alegra mucho también la exposición de los académicos en ese sentido, porque ratifica lo que aquí hemos planteado, que aquí no se trata de prohibir de manera taxativa, sino que de generar iniciativas de ley desde esta misma comisión y del Parlamento que permitan construir mecanismos y herramientas mucho más adecuadas para enfrentar estos procesos que ya son inevitables, que son ineludibles, que van a seguir ocurriendo. En el proyecto de ley también, con eso termino, que vamos a comenzar su discusión con posterioridad, también se logra determinar algo que el alcalde, yo no sé si el alcalde nos podría responder eso, porque una cosa, él en su intervención habló de los loteos irregulares. Yo entiendo los loteos irregulares, alcalde, cuando se generan, ¿no es cierto?, núcleos urbanos o cuando en una hectárea algunas personas lotean y entregan y venden derechos. Eso lo entiendo yo como loteos irregulares. Y sé que en la sexta región, por lo que ha dicho el senador Castro, se da una situación muy intensiva de ese tipo de situaciones. Ese es un problema anexo al que usted menciona respecto al tema de las parcelaciones de 5.000 metros, o ese fenómeno no se da mayormente en su región, el de loteos irregulares donde en una hectárea son capaces de meter 30, 40, 50 viviendas después que han hecho los loteos respectivos. Gracias. Senador. Sí. Pido la excusa porque se luz en todo Rancagua, gran parte de Rancagua, así que tuve que conectarme de mi teléfono. Así que si en algún momento pueden plantear este tema de la CGE, que ha sido un dolor de cabeza para todos los alcaldes de San Bernardo hasta Chillán, estimados senadores y senadoras. Incluso en Renca, que está al ladito del... ¿Qué cosa? El corte de luz. Ha sido los cortes de luz de la CGE, así que ha sido bien complicado. Entiendo, tomé el final de la pregunta, que era básicamente con respecto a estas parcelaciones que se pueden convertir después en loteos, donde muchas viviendas están en estas parcelaciones, ¿no? En parcelaciones irregulares, alcalde, donde no hay ninguna... sí, loteo. Vulgares loteos irregulares. Loteo irregular. Ya, loteos irregulares acá, básicamente en los sectores que son con el límite urbano de Rancagua, el sector rural de Rancagua, son más bien una o dos casas. No tiene relación con que sean muchas viviendas en estas parcelaciones irregulares. ¿ya? Eso básicamente en el sector rural de Rancagua. Yo entiendo, así como lo decía el senador Fidel Espinosa, que en otras comunas de la región de O'Higgins sí está ocurriendo este fenómeno. ¿ya? Pero en el caso nuestro son básicamente parcelaciones irregulares donde tienen una vivienda o máximo dos viviendas que están justamente en las parcelas irregulares. Sí.
Correcto. Sí, está bien. Fue recibido, alcalde, nos quedó claro la situación en particular. El senador Kusanovich y luego la senadora Pascual. Gracias, presidente. No, un poco para hablar lo que siempre he planteado de que la gente se va al sector periurbano por dos motivos: por una opción de tener acceso a un terreno que en la parte urbana le es imposible y la única solución que tienen es tener una parcela que le sale mucho más económico, o por personas que quieren vivir en un sector más aislado y más contacto con la naturaleza, que son los dos motivos por los cuales las personas se van hacia el sector periurbano. Y a mí me parece que poner prohibiciones genera mayores problemas aún. Yo creo que hay que poner reglas. Pero quería preguntarle a los profesores de la Universidad Católica cómo se maneja esta situación en otros países, digamos, de las divisiones de los terrenos y cuál es la división mínima en los sectores rurales, digamos, en otros países, si tienen antecedentes. Muchas gracias, senador. Le vamos a pedir a la senadora Pascual que aprovechemos el tiro para redondear las preguntas. Senadora Pascual. Sí, muchas gracias, presidente. No, yo más que pregunta tengo un comentario, digamos. A mí me parece bien importante las exposiciones que hemos recibido hoy día. En primer lugar, yo quiero destacar un punto de vista que no había estado, o a lo mejor no con la misma visibilidad, no había estado puesto antes en relieve, y creo que tiene que ver con lo que nos planteaban los dos profesores de la Universidad Católica en relación a que las normativas y procedimientos administrativos son mucho más lentos que el desarrollo inmobiliario, con o sin especulación, quiero decirlo, digamos, o sea, y desde esa perspectiva hacer empatar esos tiempos normativos, administrativos, con las capacidades de fiscalización y de planificación de los organismos del Estado y de las políticas públicas de la planificación territorial es fundamental, y creo que a lo mejor aquí tenemos una oportunidad. Ninguna ley abarca todas las problemáticas, pero una oportunidad de generar algún espacio de conversación importante en ese tiempo, y aquí Janet, que siempre nos acompaña al Ministerio de Vivienda, puede ayudarnos mucho en aquello, digamos, ¿no? Lo segundo es que a mí me parece sumamente relevante, tanto por lo que dijo el alcalde de Rancagua como también por los dos profesores, es que generar una ley para todo el territorio nacional, asumiéndolo homogéneo, asumiéndolo sin diversidades. Tenemos inclusive, o sea, el propio proceso de reforma agraria hace más de 50 años atrás generó la diferencia entre la calidad de los terrenos, y por eso es que dijo homologables a 20 hectáreas de riego básico, pero eran en extensión muy distintos dependiendo del terreno a lo largo del país. Creo que la oportunidad que tenemos también de generar una discusión que permita encaminarnos a una descentralización real en la toma de decisiones, y por lo tanto de tomar en cuenta la realidad diversa de las regiones, y eso no para dejarlo, por así decirlo, a una voluntad magnánima de solo un organismo en una región, sino que creo que también esto debiera tener mecanismos de participación ciudadana muy incidente en esa toma de decisiones. Pero me parece que es un elemento muy clave también poder incorporar si acaso las mociones que estamos revisando acá refundidas, todas ellas hablan de poder generar la limitación o la existencia o la regularización en todo el territorio de manera igual, y pareciera, o sea, a mí me hizo bastante sentido que pudiéramos mirar de manera más diferenciada el territorio nacional y por lo tanto generar distintos espacios, con mínimos, por supuesto, que nos permitan resguardar, digamos, y generar las mismas herramientas de fiscalización, digamos, ¿no? Y de normativa, pero me refiero buscando la vocación diferenciada, heterogénea y diversa que tiene nuestro territorio. Y finalmente, a mí me parece que la necesidad expresa de buscar no solo las realidades diversas que tenemos en nuestro país, sino que también de colocar dos temas siempre en el centro de este debate.
o tres, mejor dicho. Por un lado, yo creo que ninguna de las exposiciones, ni de los profesores ni del alcalde, como tampoco la otra vez con los otros alcaldes y alcaldesas que estuvieron presentes, soslaya la importancia de tener una planificación que permita mantener los usos agrícolas, silvoagropecuarios y por lo tanto tener una relación con lo que al país le debería importar también, que es tener su soberanía alimentaria y seguir desarrollando la agricultura, no solo la agroexportadora, sino que también la agricultura familiar campesina. Yo creo que ese es un tema. Un segundo tema también tiene que ver con la temática de la conservación de los terrenos, de los territorios, y del respeto más armónico con esa vocación natural de esos territorios. Entonces, ¿cómo el hacer, por ejemplo, en regiones donde existe bosque, donde existe, por ejemplo, Valdivia, selva valdiviana, etcétera, etcétera, si vamos a permitir, porque la pregunta es absolutamente válida y creo que no es demonizable la respuesta positiva de si se puede o no vivir en terrenos rurales, si lo vamos a permitir, ¿cómo eso convive de manera más armónica sin que haya deforestación, como sí se nos demostró que estaba haciendo en algunas regiones? Entonces, creo que esa es la ecuación, entre comillas, a la cual estamos convocados a resolver. Indudablemente, por supuesto, todo esto en el marco de la regularización o sea, no estamos todos en contra de los loteos brujos, eso está claro, pero lo digo en relación a lo permitido. Eso, presidente, gracias. Bien, senador Espinosa. Es muy breve, en la misma línea de lo que dice la senadora Pascual. O sea, yo creo que aquí tienen que haber más actores que participen. O sea, de hecho, hasta aquí y hasta esta etapa, el rol de la CONAF era prácticamente, por ejemplo, inexistente. Y creo que la CONAF tiene que, si va a haber un proceso de parcelación, la CONAF tiene que opinar, como también tiene que opinar, no sé, y ahí le hago la pregunta a los profesionales, a los académicos. Desde mi punto de vista también tiene que, en este tipo de parcelaciones, cuando se generan impactos viales, tiene que opinar el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, porque cuando hay impactos sobre la vía pública, obviamente si antes en un lugar donde cohabitaban 100, 150 familias y se anexa, ¿no es cierto?, una cantidad muy importante, eso va a generar en el tránsito también, o en la vía pública en particular, situaciones de impacto que son importantes analizarlas. Lo que tiene que quedar claro es que son dos preocupaciones que tengo yo guardan relación a que de una u otra manera se ha pretendido, como poco menos decir, de que aquí, por parte de algunas autoridades del gobierno, como poco menos que aquí esto todo es negativo, que todo es malo, y eso es lo que a mí me ha causado una controversia, porque como los mismos académicos lo decían acá, estos son procesos inevitables que han ocurrido en el mundo. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, hoy día en las grandes ciudades de Europa? Este es un tema que ya ellos lo tienen resuelto hace décadas. Y en las grandes ciudades de Europa lograron resolver este problema, y todas las ciudades grandes, los núcleos urbanos, tienen sus asentamientos rurales bien planificados, sin dificultades y con mucho más gente, incluso ya yéndose a vivir a los sectores alejados de los núcleos urbanos, con conectividades muy complejas. Bueno, más adelante, cuando comencemos a discutir el proyecto, podré dar a conocer otras situaciones que me parecen preocupantes, pero creo que hay que ir avanzando en esta materia. Perfecto. Sí, Pablo, un segundito nomás. Ya está registrada tu solicitud. Se refiere a la solicitud de palabra, ¿ya? Si yo sumarme a los comentarios que han hecho los senadores y valorar, como bien se ha señalado acá, la exposición y la experiencia práctica del alcalde de Rancagua y la visión de los profesores, hay algunos puntos que son comunes, evidentemente, en estas iniciativas. Y lo que muy bien lo señalaba el profesor Cay, en el sentido de que las modificaciones apuntan a dar algún margen, alguna línea, ¿verdad?, de certeza a qué hacer y qué se puede hacer. Igualmente se señalaba respecto en este mismo tema que se incorpora un elemento que yo creo que le da sentido a lo que se ha comentado respecto del daño ambiental. Se incorporan variables también respecto al tema de la conservación y la protección ambiental, cosa que el 3516 lo único que hace es facultar al SAC para subdividir, con la única limitación que no sean menos de 5.000 metros cuadrados, y hasta ahí llega la limitación.
Ahora vimos un incremento, ¿verdad? Una nueva circular del SAR que agregan factores nuevos, como bien señala el senador Espinosa, que pueden ser razonables. Si hay bosque, una opinión de CONAF, que si hay temas de conectividad, habrá una opinión, ¿verdad?, de obras públicas, para agua potable, en fin, qué sé yo. Del mismo modo, me parece interesante lo que señala el doctor Bergamini respecto de qué son las unidades mínimas, porque aquí nosotros hemos hablado, y incluso el propio ministro de Agricultura señalaba que, bueno, ¿qué pasa con los suelos 1, 2 y 3? Resulta que hay regiones o hay territorios en los cuales estos tipos de suelos prácticamente son existentes. La región de Aysén, solamente en la ribera del lago General Carrera y algunos puntos muy reducidos, tenemos suelos probablemente 1 o 2, ¿ya? La mayoría son de otro esquema, de otro nivel. Por eso me parece muy valioso lo que señala el profesor Kay respecto de que debería de definirse a través de los planes, ¿cómo señalaba usted? Que el tamaño predial, ¿verdad?, debería ser definido a través de los planes regionales de ordenamiento territorial, porque hay diferentes realidades, el norte, el sur, el centro, la zona austral, o una diversidad muy grande de temas. Y además hay coincidencia respecto de que aquí, más que prohibir, lo que hay que hacer es avanzar en planificación. Y en ese contexto nos parece razonable, interesante los planteamientos que se han hecho y evidentemente que tenemos toda la voluntad y toda la disposición de ver cómo incorporamos esta discusión en estos proyectos. Y para ello, y aquí está Janet, es fundamental a propósito la disposición y la voluntad del Ejecutivo, ¿eh? Porque ustedes saben que nosotros con los temas de la inhabilidad siempre andamos orbitando en torno a los problemas, porque al final vamos a requerir evidentemente acciones concretas y hay que fijar tareas a los municipios, a los gobiernos regionales, a la Seremía, al SAC, qué sé yo, y a todos los organismos multisectoriales que se van a ver involucrados en este tema. Y ahí evidentemente la labor del Ejecutivo va a ser absolutamente fundamental. Antes de darle la palabra a los profesores para que respondan las consultas, Pablo, tú tenías, Pablo es el secretario ejecutivo. ¿Cuál es el apellido, Pablo? Pablo, pucha, Pablo Contrucha, parece como Pablo Construcción, decía yo, como es del ministerio, ¿qué tiene que ver con alguna unidad? Bueno, Pablo Contrucci, él es secretario ejecutivo de la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio. Tienes la palabra, Pablo. Gracias, presidente. Sí, quería comentar un par de cosas. Uno que, por un lado, se requiere mejorar el DS 3516 y hacerlo más sustentable en su aplicación y quizás por eso conviene restringir su aplicación. Ya eso está en los proyectos de ley que hemos visto. Pero también a la vez se requiere crear un mecanismo que permita la creación de pequeños núcleos. Hoy día tenemos una visión quizá muy binaria entre lo que es urbano y lo que es rural. Hay un límite urbano, fuera del límite urbano suponemos que es todo rural, y dentro del límite urbano es donde tiene que estar todo el desarrollo. Y la realidad no es así, y la proliferación de parcelas rústicas es una muestra de eso. Pero también, contestando la pregunta de cómo se hace esto en otras partes, en otros países, también podemos tomar de ahí buenas prácticas. Hay de todo. Hay desde países que no tienen nada regulado, como gran parte de Latinoamérica, y por lo tanto la suburbanización es libre y es un desastre ambiental tremendo. Pasa lo mismo que está pasando aquí con las parcelas 3516, pero con aún menos regulación, hasta situaciones en el extremo contrario. Por ejemplo, en Italia, la única manera de construir una nueva vivienda en área rural es sobre una preexistente. Es decir, una persona puede comprar un terreno, incluso subdividir un terreno, pero para obtener un permiso de edificación para una nueva vivienda, lo puede hacer solo demostrando que ahí había una vivienda anteriormente. O sea, está completamente bloqueado el crecimiento de la vivienda en el área rural, salvo que sea en pequeños núcleos planificados. No podemos esperar que tengamos planes reguladores que prevean absolutamente la necesidad de estos pequeños núcleos. Por lo tanto, no podemos esperar que la planificación urbana vaya anticipándose a la demanda de pequeños grupos de vivienda en torno a caletas, en torno a una forestal, a un desarrollo turístico, incluso para la segunda vivienda. Por lo tanto, se requiere crear también, complementariamente a la mejora del 3516, un mecanismo que
imponga condiciones para que se permita pequeños desarrollos de este tipo. Y creo que, tomo las palabras del profesor Kai Bergamini, creo que también está en el PROT las facultades de establecer esas condiciones para el desarrollo de pequeñas localidades rurales. Eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Verónica, de la Biblioteca del Congreso, ya nos hizo un informe respecto de legislación comparada. Verónica, algunos alcances respecto al particular y algunas experiencias que quedaron fuera por razones de que esto también se está analizando en otras partes en este mismo instante. Sí, senador, buenos días, senadores. En el trabajo que realizamos, analicé 3 experiencias, la Argentina, la de España y la de Australia. Tanto en el caso australiano como en el caso español, lo que se encuentra es que está entregado a los instrumentos de planificación con normas mínimas, y en el caso argentino se regula tanto la exigencia para la subdivisión rural productiva con criterios productivos para los tamaños mínimos y con criterios de densidad para definir la cantidad de personas que se pueden ubicar. Ahora, en el caso de Argentina, uno también encuentra formas de ocupación distintas, como son el tema de los barrios de los country, que tienen una planificación particular respecto de cómo se instalan en el territorio, grupos de vivienda que comparten un territorio común de mucho mayor tamaño. Es distinto al condominio, porque no subdividen el suelo, sino que lo mantienen como un terreno común, pero destinan parte de este terreno común para vivir. Ahora, cuando estaba revisando la legislación, lo que le mencionaba recién, en el caso de Inglaterra y en el caso de Francia, encontré que en los parlamentos había proyectos de ley justamente en discusión en este minuto, a propósito de que ha habido esta presión por ocupar los territorios rurales y se quiere evitar que eso distorsione la tradición agrícola que tienen esos lugares. Por ejemplo, en el caso inglés, solo se ocupa el territorio rural si efectivamente se demuestra que hay productividad asociada. O sea, yo demuestro que estoy viviendo allí y que una parte de mis ingresos proviene de la actividad que estoy desarrollando. Pero esos casos, justamente como estaban en discusión, no los desarrollé en el documento. Podemos profundizar si así lo estiman. No, perfecto. Más que nada también quisimos expresar, a propósito de sumarnos como comisión y como senadores al aniversario de la unidad de asesoría legislativa, ¿verdad?, de nuestro Congreso, que ha hecho una tremenda labor. Así que dale a tu colega Verónica todos nuestros cariños, nuestros afectos por esa importante labor que nos realizan de acompañamiento en el trabajo legislativo de los senadores. Profesores, ¿quién quiere tomar la palabra en este minuto? Parte no sé. tú, Pablo. Ya, perfecto. Voy a ir en orden en función de las intervenciones. Bueno, la primera tiene que ver con la última intervención de la situación comparada con otros países que se señalaba al principio. Efectivamente, concuerdo con la opinión de la colega que acaba de hacer su mención. Yo diría que el caso comparado más interesante que nosotros podemos profundizar, a propósito también de algunos artículos del profesor Orionello, que yo lo mencioné anteriormente, porque en definitiva es el caso español. El caso español tiene la particularidad de que vivió un proceso de fraccionamiento del suelo muy similar al nuestro. Esto partió a finales de la década del 70, principios de los 80, y tuvo un derrotero muy similar de discusión en términos de si efectivamente se le entregaba la atribución a los instrumentos de planificación territorial o definitivamente eso no ocurría. Eso se resolvió a finales de los 90, principios del 2000, se resuelve finalmente que esto queda bajo la atribución de los instrumentos de ordenamiento o planificación territorial, como se quiera denominar, y a partir de ese instante finalmente se resuelve básicamente esta situación, y eso ya actualmente de alguna forma, no obstante existir derechos adquiridos previos a esa condición, en la actualidad ya se encuentra absolutamente regulado. Por lo tanto, la atribución de los instrumentos de planificación es sumamente relevante, y ahí con esta intervención me voy a
tomar de una intervención que señala la senadora Pascual, con la cual yo de alguna forma también concuerdo, en términos de que efectivamente cuando uno dice cómo yo delego o cómo yo establezco estos parámetros claros de manera descentralizada, y efectivamente esto se produce a través de estos instrumentos de planificación territorial. La pregunta es si estos son participativos. Bueno, efectivamente la única exigencia que establece el Estado a los instrumentos de planificación territorial para que sean participativos a través precisamente de lo que señalaba el profesor Caio Bergamini. Aquellos instrumentos de planificación territorial que se someten a evaluación ambiental estratégica están obligados a desarrollar instancias de participación, ¿ya? No solamente las que están reguladas por la propia preceptiva de los instrumentos de planificación territorial, sino que además todo lo que se somete a evaluación ambiental estratégica está absolutamente obligado a establecer mecanismos de participación. De ahí la calidad de las instancias de participación ir perfeccionando y mejorando con el tiempo, pero evidentemente la obligación ya está establecida. Y en ese sentido me sumo al criterio que establecen algunos académicos en general de decir que los instrumentos de planificación territorial o los instrumentos de ordenación del territorio son verdaderos pactos territoriales que establecen las distintas regiones o las ciudades o los conglomerados metropolitanos para cuál es que se debe hacer. Y en ese que han descubierto países, estos instrumentos de planificación y ordenación del territorio evidentemente nos dan clara cuenta de que es el mecanismo a través del cual nosotros deberíamos establecer el dónde se puede y el dónde no se puede, ¿ya? Que esa es la pregunta más importante que tenemos que señalar. Desde el punto de vista técnico, ¿ya? Y la experiencia de alguna forma así me ha permitido darme cuenta durante años de ejercicio en el ámbito de los instrumentos de ordenación y planificación territorial, es que, contrariamente a lo que se piensa, el grado de conocimiento que nosotros técnicamente, desde el punto de vista académico, desde la mirada más institucional también, se ha logrado recabar, es bastante profundo. O sea, nosotros tenemos un conocimiento más que claro de cuáles son los territorios más sensibles donde no se debe o donde no se puede, ¿ya? Y eso está meridianamente claro a nivel nacional. Todas las regiones desarrollados instrumentos de ordenación o de planificación territorial tienen sitios priorizados de biodiversidad, establecen las áreas más sensibles, definen cuáles son los territorios que tienen alta productividad agrícola, existen sensores que permiten establecer cuáles son los mejores suelos, clase 1, 2, 3, como mencionaba el señor alcalde hace un momento atrás. Por lo tanto, no es que no sepamos, se sabe exactamente dónde se puede y dónde no se puede. Si lo que aquí falta solamente es la potestad jurídica para poder exigir y determinar y obligar, digamos, de alguna forma, a que la claridad que existe respecto a los aspectos técnicos también se pueda plasmar. Y eso se hace a través de estos instrumentos de planificación territorial que de alguna forma van dando respuesta a estos temáticas. Tránsito, hablaba hace un momento el senador señalaba el tema de los problemas de tránsito. Bueno, no hay que ser muy clarividente de alguna forma para evidenciar que, por ejemplo, lo que puede ocurrir con lugares donde se intensifica la cantidad de viviendas asociada a los fenómenos de parcelación, es lo que actualmente se vive en el área norte de la región metropolitana de Santiago. Cuando uno va a Chicureo, cuando uno recorre, digamos, todo lo que otrora fueron, digamos, parcelaciones de agrado en el sector de las comunas de Colina, lo que uno puede observar son las consecuencias directas de la insuficiente capacidad de las vías de circulación para soportar un crecimiento que en la actualidad desborda esas capacidades. Y eso es evidente, es sumamente claro, y eso se va a replicar en otras regiones si es que no se tiene la debida o adecuada trabajo respecto a lo que son el tratamiento de la vialidad rural, que es distinto al de la vialidad urbana. Las exigencias que tienen los trazados de vialidad rural
son absolutamente distintos, están proyectados de una manera distinta. Y con esto quiero hablar de la vialidad, la red de circulación, que hablemos también de red de circulación, aquí también tiene que ser importante los modos no motorizados de circulación en los espacios rurales, donde predomina muchas veces el transporte en bicicleta, la insuficiente capacidad de esas circulaciones para poder soportar estos modos de circulación. No me quiero tomar toda la palabra, pero quiero solamente señalar un punto que a mí me parece también importante mencionar. Si bien es cierto, lo que se plantea en definitiva es definir el dónde se puede y el dónde no se puede establecer núcleos rurales o núcleos urbanos, o establecer lugares donde se permita evidentemente acoger estos fenómenos de parcelación. No hay que perder de vista que la ocupación del espacio rural, en definitiva, no solamente tiene que ver con la calidad agrícola del suelo, no solamente tiene que ver con la conservación de la biodiversidad, sino que también tiene que ver con la capacidad de poder ser autosuficientes desde el punto de vista de sus recursos básicos. Y en ese sentido, uno de los puntos más críticos que también es importante colocarle acento en este momento, tiene que ver con el recurso agua. Las parcelaciones de agrado, ¿ya?, son altamente consumidoras de agua, no solamente por las necesidades residenciales. No olvidemos que a veces un espacio que se destina a otro tipo de actividad que no es la necesariamente agrícola, demandan los recursos de agua que en este momento los sistemas de agua potable rural no tienen. No olvidemos que un porcentaje importante de los sistemas de agua potable rural ocupan agua del subsuelo, y en este momento las napas freáticas y los recursos freáticos que existen en el territorio están tremendamente tensionados. Muchos sistemas de agua potable rural no están siendo capaces de soportar los crecimientos. Y ustedes me preguntarán, bueno, mucha gente compra agua y camiones de aljibe. Finalmente el agua potable se compra en alguna parte, ya sea una empresa sanitaria o un sistema de agua potable rural. Por lo tanto, esa transacción del agua que se produce en el territorio también es un tema importante que tenemos que señalar. Solamente lo menciono porque a veces la gente piensa, no, me voy para el sur porque va a haber agua. No olvidemos que la 9ª región, en este momento la región de la Araucanía, tiene decreto de escasez hídrica en parte importante de las comunas, y esto se va a empezar a seguir acrecentando, producto que no existe la capacidad suficiente para poder transformar este recurso en un recurso que sea factible de consumir. Y esos costos finalmente los tienen que estar asumiendo en muchos casos los gobiernos locales, cuando tienen que la necesidad de que finalmente no se define claramente el crecimiento compacto, el crecimiento difuso, finalmente esa problemática tiene que estar llevándola a cabo a través de los subsidios que otorga el Estado para el otorgamiento de agua. Por lo tanto, el tema de agua quizás va a ser el tema más clave desde el punto de vista de lo que son el crecimiento de los espacios rurales, y eso probablemente no nos está golpeando mucho en la discusión, pero nos va a golpear en un futuro próximo. Que lo dejo hasta acá porque si no me extiendo demasiado. No se preocupe, vamos a tener tiempo después para seguir profundizando, profesor, y un tema que apasiona, porque además, bueno, está también que a pesar de todos los instrumentos, a pesar de todas las prevenciones, a pesar de todos los conocimientos, tenemos por presiones diversas gente que se instala en lugares de riesgo, en zonas de quebrada, tenemos dramas terribles cuando tenemos, ¿no es cierto?, estos problemas. Cómo a pesar de toda la existencia de todos los instrumentos, al final hemos terminado construyendo también ciudades con todos los defectos que esto no significa. La zona, ¿se acuerda la zona central, la Redonda Grecia, cuando de ahí para allá estaban las viñas, ¿verdad? Hoy día ya el suelo agrícola de alta calidad está ocupado por cientos de nuevas poblaciones. Peñalolena arriba, ¿verdad? Otro mundo, por mencionar alguna. Aquí en Valparaíso, ¿para qué le digo nada, no es cierto? Otro tema más. O sea, a pesar de los instrumentos, a pesar de nuestra experiencia, a pesar de nuestros conocimientos, de alguna manera seguimos tropezándonos con la misma piedra, ¿tá? Seguimos al final a nuestra propia visión, haciendo y permitiendo que acontezca. Además tenemos el problema migratorio, tenemos el problema de las 80 y tantas mil familias en campamentos, tenemos el problema de los déficits habitacionales, en fin. Y ahora tenemos esta neoruralidad, como decía el senador Urresti en la sesión pasada, este nuevo proceso de migratorio,
inverso, ¿verdad? Que durante tanto tiempo nos angustió el campo ciudad, ahora la gente quiere volver, pero ahora es malo. El problema no es que sea malo, hay que hacerlo bien, con instrumentos adecuados, como dice el senador Espinosa. Aquí hay que separar, ¿verdad?, lo que es irregular, esos especuladores que andan vendiendo incluso derechos, que dicho sea de paso, se acaba de aprobar una ley, entiendo que ya está publicada en el Diario Oficial, no hace muchos días atrás, respecto de la prohibición para que notarios y conservadores inscriban derechos sobre una propiedad o acciones sobre una propiedad, porque eso es un mundo enorme, ¿verdad?, para muchos especuladores, entre comillas, especuladores inmobiliarios, que al final le vendían a las personas un sueño y ese sueño dentro con diversas limitaciones de todo tipo, sin agua, sin luz, sin camino, sin ninguna condición. Profesor Cay. Muchas gracias. Sí, solamente para agregar algunos detalles respecto de lo que dijo Pablo, yo estoy de acuerdo con él. El ejemplo de España es muy bueno. A mí últimamente también me ha tocado conocer el ejemplo de California, que también tiene características donde en el fondo donde se puede urbanizar, se urbaniza, y donde no se urbaniza, que eso es lo importante. Y cuando alguien quiere urbanizar zonas que no están disponibles, estas tienen que ser autorizadas por consejos municipales. O sea, también la aprobación, hay un proceso de aprobación que involucra en el fondo los órganos locales dentro de este proceso. Nosotros en Chile hoy día, por ejemplo, la Secretaría de por órgano de representación popular respecto de los permisos para realizar ciertas obras. Otro problema que tenemos nosotros es la informalidad, que eso es típico de América Latina y algo que también nos hace difícil ver el derecho comparado. Si no hay mecanismo para hacerse cargo de la informalidad, aunque establezcamos todas las prohibiciones, va a ser muy difícil llevarlas a cabo. En el fondo, si no hay agente en el fondo que impida la materialización de obras, de vivienda, no estando esta autorizada, o los dedos brujos, también va a ser muy difícil, y ahí entonces el tema de la fiscalización es súper importante. Nosotros hemos estado viendo también, por ejemplo, ciertas mafias que han estado llegando y que se han estado tomando terreno y haciendo estos loteos brujos. Entonces es un tema de la máxima importancia. Respecto a los actores que mencionaron ustedes que participan en estos procesos, a mí me parece que es muy relevante el tema de los gobiernos regionales, o sea, darles poder y que ahí sea la discusión. Esto de los caminos, de la planificación, se puede dar mejor desde las escalas regionales y tiene que ser esa la instancia. Agrego bienes nacionales, ustedes saben mejor que yo que gran parte de Chile está en poder del Estado a través de bienes nacionales y es un actor sumamente relevante en muchas tomas que se realizan a terrenos de bienes nacionales y que no han podido ser regularizadas. Por último, a propósito de lo que decía Pablo Costrucci, a mí me tocó ver una experiencia en Corea del Sur, que también se las comento que es súper relevante, de la política nacional de desarrollo rural de Corea del Sur y cómo ellos fueron implantando un modelo de uso del espacio rural que involucraba la creación de pequeños núcleos que han ido actualizando cada 10 años. Y hoy día, por ejemplo, me tocó estar con la gente de Corea del Sur hace un par de años, ellos estaban planteando ciertos núcleos y a propósito de las tecnologías, por ejemplo, tener sistemas médicos a distancia, telemedicina, tener sistemas de educación flexible, porque muchas veces se producen estos boom de poblamiento, hay una población menor de edad, pero después, como ustedes saben, vienen los procesos de envejecimiento y por lo tanto tener posibilidades de educación que son más flexibles respecto de esos sectores. Así que ahí también hay un ejemplo interesante de analizar respecto de estas pequeñas localidades o pequeños núcleos que se van generando en el ámbito rural para prestarle servicios que permite mejorar la calidad de vida también de los habitantes rurales. O sea, ver esto también como una oportunidad de mejorar la calidad de vida. Y por último, ahora sí, que hay un tema de los tamaños prediales, pero hay un tema de la planificación territorial en las incompatibilidades de uso. O sea, por ejemplo, los planteles de cerdo, que generan mucha molestia, y gente muchas veces que se ha ido a vivir desde la ciudad, no comparte estos modos de vida rurales y se genera también conflicto. Entonces también hay usos rurales que se tienen que ir manteniendo, la ganadería en el sur, planteles de cerdo y otros usos que muchas veces para los habitantes urbanos son ciertamente molestos, pero que si no les encontramos espacio en el mundo rural, pues ciertamente entonces tenemos que definir si queremos seguir haciendo esas actividades económicas o no. Eso, muchas gracias, muy agradecido por la invitación. Bien, muchas gracias, profesores. Le agradecemos sinceramente lo ilustrativo de los puntos de vista que nos han planteado.
esperamos seguir contando con esas visiones, con esa experiencia académica que tienen usted y práctica también, así que le agradecemos sinceramente la oportunidad de haber accedido a usted, a nuestro alcalde también de Rancagua, a este particular. Quedan por lo menos liberados profesores, alcalde de nuestro tema, nos queda un proceso administrativo nosotros ahora. Solamente señalarle que lo que buscamos en definitiva es precisamente avanzar, que aquí hay que realizar un proceso para tratar de construir las mejores alternativas para hacernos cargo de este tema que ha generado tanta inquietud en el último tiempo. Senadores, les pido que prorroguemos por unos 7 minutos la sesión. Bien, habría acuerdo. Muchas gracias, profesores, muchas gracias, alcalde. Nos estaremos encontrando en cualquier momento, ¿ya? Bien, secretario, procedimiento. Bueno, el señor presidente solicitó a la Secretaría que pudiera elaborar un texto consolidado, que contempla todo lo propuesto en las 3 mociones, pero evidentemente, por razones obvias, toda vez que había algunos matices, hubo que introducir los ajustes formales indispensables para poder contar con un articulado orgánico, a fin de ser votado en general, que no deja de lado ninguna materia, de ninguna de las mociones, pero sí, en algunas situaciones puntuales, agrega, por ejemplo, 2 aproximaciones respecto a un mismo tema. Eso va a permitir, en el momento en que se vote en particular, poder hacer las indicaciones del caso. Entonces, si un senador dice, en realidad yo estoy por esta orientación, va a eventualmente presentar una indicación en ese sentido, o si no, en otro. Okay. Pero era la única forma para poder contar con un texto consolidado a ser votado en general. Así que, bueno, eso en términos generales. No sé, señor presidente. Sí, no, yo solamente señalarles, senadores, de que después de conversar sobre este particular, esta votación en realidad se había analizado un minuto, en general en particular consideramos que era absolutamente conveniente abrir todo el espacio para la discusión, para la revisión, para la conversación, escuchar probablemente a otros actores también. Y además que nos permite evidentemente iniciar ya una discusión distinta respecto de todos los contenidos y hacernos cargo. Ojalá que el Ejecutivo que está aquí, Janet, que está Pablo, ¿verdad?, también pudiéramos avanzar en la tramitación de este tema y procurar resolver los problemas que nos interesan en definitiva a todos. Ese es el objetivo de todos los senadores, ese es el objetivo fundamental, ¿verdad? Entonces, como decía, fundamentalmente la parte final del inciso primero del artículo primero del decreto ley 3516, sobre condiciones requeridas para permitir las subdivisiones, hubo que hacer esos ajustes, y también en lo relacionado con la letra A del inciso segundo del artículo primero del decreto ley 3516, que se contempla modificar de forma muy similar. Entonces se opta por la fórmula más amplia, que entiende comprender la más restringida. Señor presidente, cabría acordar, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? Secretario, perdón, sí, presidente. Sí, perdón. ¿Y por qué no se puede colocar cada una de las indicaciones que tuvieron las 3 mociones mejor para no dar por subsumida una sobre otra? No, es que es imposible, en algunos puntos, era imposible contemplar todo de manera unívoca. Entonces, por ejemplo, eran 2 casos puntuales nomás. En la parte final del inciso primero, el artículo primero del decreto ley 3516, eso está en la página 4, el comparado consolidado, se establece, por ejemplo, respecto del artículo primero, inciso primero, se agrega el tema de la conservación. Después, ¿no es cierto?, que se establece que conforme a esta ley, siempre que la superficie de cada uno de los lotes resultantes sea igual o superior a 5,05 hectáreas físicas y no sean destinados por su propietario de clientes finales distintas, y se incorpora, ¿no es cierto?, también, antes del punto aparte, sino que el destino de los lotes resultantes sea preferentemente para producción agropecuaria o forestal, o que económicamente sea susceptible de dichas producciones por un predominante, y no se afecten los territorios sujetos a medidas de protección ambiental, de manera de poder poner esas 2 alternativas, porque es imposible fundir en un solo texto las 2, imposible. En ese aspecto puntual, porque ambos proyectos proponen que se mantenga la destinación agrícola, ganadero forestal, pero la moción
del senador señor Espinosa amplía dicha destinación en el sentido de incorporar la conservación. Y luego, al momento de establecer la condición para permitir la subdivisión, esa misma moción exige, además de la superficie mínima de 0,5 hectáreas, que los lotes no sean destinados a una finalidad distinta, a las 3 destinaciones originales más la conservación. No, sí, yo entiendo que, no se tengan que fusionar todas porque pueden estar con consideraciones distintas. Es al revés mi pregunta, ¿por qué no se dejó cada una por separado? Lo que pasa es que uno tiene que tener un texto para poder votar en general, un texto. Y la forma, ¿no es cierto?, de consolidarlo fue esta. O sea, plantear que en el artículo primero, inciso primero, se da la cabida a conservación y después se contemplan las dos posturas, una la del senador señor Espinosa, otra la del senador Durresti, de manera consecutiva para que tengan organicidad en cuanto al planteamiento. Entonces, por ejemplo, las 2I son una y las 3I son la otra, ¿eso? Exactamente, o sea, en el fondo, en el inciso primero... Es lo mismo que estoy preguntando yo. Exacto. Era la única forma de poder hacerlo. Está bien. Y en el otro caso, que está más abajo, había uno que decía, confirió el artículo 46 de la ley, y otra moción decía, confirió la ley 18755. Quedó la ley. Entonces, quedó la ley que incorpora la otra. Es la única forma, pero deja abierto esto, la posibilidad que por la vía de la indicación, si el senador Espinosa dice, sí, yo quiero que siga mi texto. Va a presentar una indicación. Si el senador Durresti quiere otra cosa, porque si no era imposible en esos dos puntos, porque en lo otro cabía perfectamente ponerlo todo. Entonces, primero, señor presidente, habría que acordar pronunciarse respecto de este texto consolidado. Sí. Perfecto, senadores. Tómelo entonces, secretario. ¿Habría acuerdo respecto del procedimiento para votar en general el texto consolidado? Senadores. Yo, presidente, si me permiten, me gustaría poder estudiarlo y poder votarlo en la sesión siguiente. Yo no tengo ningún problema en votarlo en general, digamos, pero de verdad que me gustaría poder estudiarlo. ¿Votamos en general entonces ahora? Tenemos que votar en base al texto, en general. No, yo no tengo problema en acordar que este sea el consolidado que vamos a seguir estudiando. Mi tema es que votar en general ahora la aprobación es lo que estoy planteando que me gustaría... Que se haga la próxima sesión, exacto, al inicio de la próxima sesión. Exacto, separar las dos votaciones. No sé si al menos mi perspectiva. O sea, que en el fondo está proponiendo la senadora estudiar el texto consolidado para votarlo en general al inicio de la próxima sesión. A ver, prorrogar una semana más la votación, de vuelta a la distrital. En el fondo no va a cambiar mucho porque el texto consolidado es el texto que se pudo consolidar en virtud de las 3 diversas opiniones. Yo sugeriría que cerremos este capítulo y entremos mejor en la discusión respecto de las normas una vez que ya estemos, porque esto tiene que pasar a la sala, tenemos el plazo de indicaciones y vamos a tener todo el tiempo, porque además es en general. Yo tuve la particular precaución para que tengamos todo el tiempo habido por haber necesario. Vamos a escuchar a cuánta gente haya que escuchar, a objeto que podamos avanzar en este proceso. ¿Y el plazo para indicaciones? No, eso una vez que esté en la sala nos da el plazo y vamos a pedir un amplio plazo de indicaciones para que nos podamos centrar en la discusión y además de paso también darle también el tiempo al Ejecutivo para que pueda ser parte de la tramitación, porque ellos también anunciaron. Y eso es otra situación, porque al final puede que el Ejecutivo, no sé qué camino irá a tomar, pudiera ser incluso una indicación sustitutiva, o sea, por eso queremos nosotros también mantener un poco el interés y la presión del tema. Yo sugeriría reiterar, ¿no es cierto?, la aprobación del texto consolidado, que aprobemos en general y entremos en la discusión, ¿verdad?, en detalle a través de este proceso. ¿Estamos? Secretario. ¿Habría acuerdo entonces en estamos sometiendo solamente la idea de legislar? Sí. Porque el otro camino, que justamente es el que el señor presidente observa que sería de más largo aliento, sería la discusión general en particular, lo que significaría discutir cada uno. Entonces, no, eso no. Este tema da para mucha arista, así que preferimos mejorar un camino con calma. Y muy breve. Y cuando esto vaya a la sala lo va a aprobar en general. Y ahí recién va a abrir, ¿no es cierto?, el plazo de indicaciones, donde se van a poder realizar todas las indicaciones, pero al texto consolidado. Y ahí vamos a ver todo el plazo necesario para que las indicaciones nadie esté apremiado con los tiempos respecto de ese proceso, ¿ya? Incluso más, lo más probable es que vamos a hacer un par de encuentros también con entidades previas en el Congreso en Santiago para seguir escuchando temas, ¿ya? ¿Habría acuerdo, por favor, señores senadores?
Uno para el consolidado y para que a continuación hagamos la votación en general. ¿Mm? Secretario. ¿Habría acuerdo? ¿Habría acuerdo entonces para acoger este texto consolidado? Bien, Sí, bien. ¿no es cierto? ¿Se acuerda entonces acoger el texto consolidado para que sea objeto a continuación de la votación en general, votación sí. de la idea de legislar? Ok. Bien. Tome la votación. Bien. En votación en general el texto. Senador señor Kusanovich. Senadora señora Gatica. A favor de la idea de legislar. Perfecto. Senadora señora Pascual. No, yo esta vez me abstengo, Muy pero bien. solo por el estudio, pero... Perfecto. Abstención de la senadora señora Pascual. Senador señor Espinosa. A favor. Presidente. A favor. Perfecto. Entonces, queda aprobado en general el texto consolidado. A continuación... Me toca la campanilla. Para... No, es que iba a decir a continuación, le corresponde tocar la campanilla. A continuación. Aprobado. Nos vamos a comprometer absolutamente que en la tramitación, en la sala, en los plazos de indicaciones, vamos a pedir todo el tiempo que sea necesario para que podamos, ¿verdad?, tener el tiempo para escuchar, hablar y establecer las indicaciones pertinentes. ¿Ya? Señor presidente, solamente quedarían dos cosas. Toda vez que vamos a tener un texto consolidado de 3 mociones distintas que tenían nombres distintos, sería acordar proponer a la sala un nombre común. Nosotros estuvimos pensando que lo más amplio, no sé si le parece a la comisión, es que hablemos de proyecto de ley que perfecciona el marco normativo para la subdivisión de predios rústicos y establece condiciones para su uso habitacional, que es algo, ¿no es cierto?, global. Salvo que prefieran, ¿no es cierto?, que perfecciona el marco normativo para la subdivisión de predios rústicos. Hasta ahí nomás. Y establece regulaciones, terminaría hasta ahí nomás. ¿Ah? O modifica y establece regulaciones. Es que, claro, como usted, lo que pasa es que nosotros estamos proponiendo, pero ustedes son los soberanos. ¿Ah? Claro, a nuestro juicio se está perfeccionando el marco normativo. Nosotros vemos que está el decreto de ley 3516, que está el artículo 55, etcétera. Entonces, yo pondría hasta su uso. Y establece condiciones. Parece bastante razonable ponerlo así. Proyecto de ley. Sacar ese habitacional. Exacto, para no dar a priori que perfecciona el marco normativo para la subdivisión de predios rústicos y establece condiciones para su uso. Y establece condiciones o regulaciones. ¿Sí? Ya. Y establece regulaciones. Perfecto. Para su uso. Entonces, ¿qué haría? Perfecciona el marco normativo para la subdivisión de predios rústicos y establece regulaciones para su uso. ¿Ah? Entonces, regulaciones porque es más global. Más global. Bien. Entonces, aprobado 5-0, nuevo nombre. Y finalmente, solamente, presidente... Que me haga tocar la campanilla. Que haga tocar solamente un detalle nomás, que habría 2 normas que hay que aprobar con quórum orgánico. Solamente se los comento porque esto es para la sala. Para la sala. Ya. Porque dice relación con atribuciones de los municipios, ley orgánica constitucional de municipios, de municipalidades. Solamente para que ustedes lo sepan, que eso se consigna en el informe y lo tiene a la luz. Sin duda. No, en general también. En general y en particular. Lo que pasa es que en estos casos se vota tanto en general cuanto en particular con quórum. ¿Ah? Así que, pero solamente eso son 2 materias puntuales en que se conceden nuevas atribuciones a las municipalidades. Solamente eso. ¿Ah? Muy bien, pues don Jorge. Janet, discúlpame por el segundo proyecto de condominio, lo dejamos para la próxima sesión para que expongas tú los contenidos del tema y salvemos un tema meramente administrativo con esa ley que ya está aprobada, pero que tiene algunos problemas. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todos.